Va a libertar nuestra vida. ¿De qué nos va a libertar? De nosotros mismos, de las enfermedades, de las opresiones, de todo lo que el mundo está ahí, vamos a decir, asediando al Hijo de Dios. La palabra de Dios va a ser una obra. ¿Por qué? Porque esta es una palabra que es espíritu y es vida. Entonces vemos acá en Pedro nuevamente un fracaso en su vida. Y más adelante en el mismo capítulo de Mateo 26, versículo 37 dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso. Empero no como yo quiero, sino como tú. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así no habéis podido velar conmigo una hora? Este Pedro que decía: yo voy a dar mi vida por ti, Señor, terminó de decir eso. Dijo el Señor: hay que velar conmigo, tienen que orar conmigo. Y cuando el Señor termina su oración, encuentra a Pedro durmiendo. Entonces vemos, hermano, acerca de la vida de Pedro, cuántas veces nos identificamos con él. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, Juan 18, versículo 10. Entonces en este capítulo registra, ¿no es cierto?, cuando vienen a aprenderlo a Jesús para llevarlo ante el concilio. Y en el versículo 10 encontramos nuevamente a Pedro. Dice: entonces Simón Pedro, que tenía espada, sacóla e hirió al siervo del pontífice y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, el vaso que el Padre me ha dado no le tengo de beber. Entonces vemos a Pedro nuevamente actuando con armas que no eran las adecuadas. Nosotros sostenemos hoy una lucha espiritual. Nuestras persecuciones son espirituales. Nuestras armas también son espirituales. Pero muchas veces, como Pedro, queremos usar armas carnales y no podemos. Tenemos que, como hijos de Dios, aprender a apropiarnos de las armaduras que el Señor nos está dando a través de su palabra, a través de esa revelación de que Cristo es el Hijo de Dios y que Él vino a hacer una obra perfecta en nosotros. Entonces Pedro, acá lo encontramos nuevamente queriendo batallar junto al Señor, pero con las armas equivocadas. Hermanos, hermanas, jóvenes, tenemos que tomar las armaduras que el Señor ya ha provisto por la victoria en la cruz del Calvario. Esa armadura está ahí a disposición. Dice Pablo: por tanto, hermano, no dice comprar ni buscar, tomar la armadura. Esa armadura, joven, está ahí, está acá en la palabra del Señor. Cuando usted lee la palabra del Señor, se va a empezar a apropiar de esa armadura y va a poder ser un verdadero soldado de Jesucristo. No va a ser un soldado que va a salir desarmado, porque el enemigo va a hacer daño en su vida. Tiene que ser un soldado vestido con la vestidura que el Señor nos da a través de su palabra. Entonces hemos visto acá en la vida de Pedro, cuando Jesús llega a él, Pedro reconoce algo diciendo: apártate de mí, Señor, que yo soy un hombre pecador. Pedro reconoció su situación. Yo soy un hombre pecador.
Él reconoció. Por eso vemos que Jesús empezó a tratar mucho con la vida de Pedro. Porque Pedro reconocía su situación de que necesitaba del Señor, que era un hombre pecador. Y más adelante ya en el libro de los Hechos encontramos en el capítulo 2, primeramente, de los Hechos, versículo 1, dice: y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablase. Entre estos que estaban congregados en este lugar también estaba Pedro. Ese Pedro que, mirando a su vida, decimos: no, Pedro no va a andar para el ministerio del Señor. Siempre iba fracasando. Pero acá empieza una nueva etapa en la vida de Pedro. Así como puede empezar una nueva etapa en la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios. ¿Qué hubo en Pedro? Él recibe el poder, la virtud del Espíritu Santo. El hermano Pedro hablaba del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, es algo real, que cada uno tenemos que experimentarlo como hijo de Dios. No conformarnos con decir: el hermano me contó, la hermana me contó. Tenemos que experimentar en nuestra vida. Tiene que ser algo real en nosotros. ¿Por qué? Vamos a ver la vida de Pedro. Ese Pedro apresurado, ese Pedro que quería obrar para el Señor, pero con su fuerza y siempre al fracaso. Lo vemos acá en el versículo 14 del mismo libro de los Hechos 2, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóle diciendo: varones judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Este era el nuevo Pedro, un Pedro ya lleno del Espíritu Santo. Todo los siguientes versículos, es muy largo el discurso que da Pedro, pero para ir acortando, en el versículo 38 le dice: y Pedro le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamara. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que le recibieron su palabra fueron bautizados, y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Entonces vemos acá un nuevo comienzo de la iglesia. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Un Pedro lleno del Espíritu Santo. Un Pedro que pasó, así como le dijo el Señor, de ser un simple pescador a ser un pescador de hombres. Vemos a Pedro acá lanzando la red del Espíritu Santo a través de la palabra que el mismo Espíritu Santo le daba. Y ese día dice que se convirtieron 3,000 personas. Fueron añadidas a la iglesia. Pedro, el Pedro natural, no podía hacer esto. Pero este nuevo Pedro que encontramos acá, lleno del Espíritu Santo, vemos que Dios estaba respaldando sus palabras, respaldando a este nuevo Pedro
lleno de ese poder celestial. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos que experimentar al Espíritu Santo en nosotros, dentro de nosotros, obrando en nosotros. Ese Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad. Ese Espíritu Consolador que va a estar con nosotros en esos momentos difíciles, donde parece que estamos solos, pero Él va a estar ahí con nosotros, recordándonos la palabra del Señor, dándonos fuerza para seguir adelante. Entonces vemos acá, el Señor dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 5, dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, hermano, quiere hacer algo nuevo en nosotros. ¿Y cómo va a lograr eso? Si nosotros nos rendimos a la voz del Espíritu Santo y pedimos ser creyentes llenos del Espíritu Santo. En esta noche, el día de mañana, que van a llegar más hermanos, vamos a aprovechar, jóvenes, y vamos a pedirle al Señor esa llenura del Espíritu Santo. Es lo mejor que puede pedir. Lo mejor que puede dar el joven es ser lleno de ese Espíritu Santo, para que el Señor empiece a obrar en nuestra vida, así como lo hizo en la vida de Pedro. Y más adelante vemos nuevamente a Pedro, ya en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, versículo 1, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de oración, la de nona, y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre era traído, al cual ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, rogaban que le diese limosna. Y Pedro, con Juan fijando los ojos en él, dijo: mira a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro dijo: ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Este es el nuevo Pedro, lleno del Espíritu Santo. Hermano, esa es la mayor bendición que podemos tener como hijos de Dios. Dijo Pedro: no tengo plata ni oro, pero tengo algo que vale más que eso. El Espíritu Santo vemos obrando a través de la vida de Pedro y efectuando un milagro para la gloria y la honra del Señor. Dice la palabra del Señor, Hebreos 13:8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado, su poder no ha cambiado. Ese mismo Jesucristo que obró en la vida de Pedro es el mismo que hoy nosotros estamos predicando. El mismo que estamos diciendo que está en este lugar, que está en nuestros corazones, es el mismo Cristo que leemos en los evangelios. Ese mismo Jesús, hermano. Y Él puede hacer estas obras, puede seguir obrando en nosotros. Para ir terminando, libro de Joel, capítulo 2, versículo 27, dice la palabra del Señor: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces, hermano, el Señor quiere seguir derramando de su espíritu en estos tiempos. ¿Queremos ser llenos del Espíritu Santo? Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle: Señor, yo quiero ser lleno. Quiero pasar esa experiencia que pasó Pedro. Ser un nuevo hijo de Dios. Un hijo de Dios renovado en nuestro espíritu. Un hijo de Dios que vea la obra de Dios. Que Dios está con nosotros. Que Dios está respaldando nuestra vida. Y si seguimos hablando de Pedro, vemos que su sombra sanaba. No era Pedro, era la virtud que estaba dentro de él, ese Espíritu Santo.
Gracias a Dios. ¿Cuánto está haciendo? ¿Han cansado? No. Hemos leído la otra vez Isaías 40 que tenemos un Dios que no se cansa. Amén. A pesar que Él desde la eternidad hasta la eternidad está haciendo la obra. Y está haciendo una obra poderosa en tu vida y en mi vida. Amén. Él quiere hacer. No quiere que tú hagas, sino Él quiere hacer. Por eso Jesús dijo, el que tiene sed, venga y beba. ¿Y qué tenía que beber? Versículo 38 de Juan 7 dice, y el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto decía del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en Él. Amén. Es importante recibir la promesa del Espíritu Santo, hermano. Es el único que te va a ayudar a seguir verdaderamente a Cristo de corazón, a apartarte del pecado, de la carnalidad, esos poderes que actúan en nuestra vieja naturaleza. Solamente el Espíritu Santo es el poder de Dios. Por eso Jesús dijo, y recibiréis, Hechos 1:8, el poder, la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre usted. Si usted quiere llevar una vida santa, una vida apartada, una vida consagrada, solamente a través del Espíritu Santo. No hay otra manera, no hay teoría, no hay forma, no hay método. No es que vos te encierres en un lugar, te encierres en una cárcel para no pecar. Allí vas a pecar. ¿Por qué? Porque la carne actúa. Pero cuando el Espíritu Santo toma tu vida, en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de duda, de incredulidad, por la sangre de Jesús. Oren y clamen, beban. Jesús dijo, el que tiene sed, venga a mí, beba del Espíritu Santo. Y esto decía del Espíritu Santo que había de recibir los que creyesen en Él. A Pedro le costó porque tenía mucho razonamiento, mucha incredulidad. Quería actuar él quería corregir, él quería santificarse con su propia fuerza y cada vez se iba hundiendo más. Cuando usted no cree, cuando usted no recibe el Espíritu Santo, se va a ir hundiendo cada vez más en el pecado, en la inmundicia. Pero cuando el Espíritu Santo tome tu control de tu vida, el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. En el nombre de Jesús hay poder en Jesús, hay poder en el Evangelio. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Pablo fue un hombre totalmente indigno del Evangelio. Dijo Pablo, yo soy el primer pecador porque perseguí la iglesia de Dios. Pero cuando entró la luz poderosa en su corazón, cuando fue ungido por el Espíritu Santo, cuando cayó la escama de sus ojos, comenzó a predicar. Y dijo, deudores soy, a judíos, a gentiles, a sabios, a no sabios. Y reciba el poder. Usted necesita el poder del Espíritu Santo. ¿Quiere cambiar? Reciba el poder del Espíritu Santo. ¿Quiere ser un siervo de Dios? Reciba el poder del Espíritu Santo. Dice Hechos 10:38. Gloria a Dios. Cuanto a Jesús de Nazaret, ¿cómo le ungió Dios el Espíritu Santo? Y anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Amén. El mismo Jesús necesitaba el Espíritu Santo. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros que somos débiles, flacos? Amén. Como aquellos soldados que se llegaron a David en 1 Reyes 22, versículo 2. Eran hombres débiles, amargados de espíritu, enterrados. Pero cuando se llegó a David, David fue capitán de ellos, el ungido. Aleluya.
Jesucristo es nuestro capitán, el ungido, y Él te va a ungir con el Espíritu Santo para que usted sea un soldado valiente, un soldado que no se dobla contra el enemigo, que no retrocede, que no cae. ¿Por qué? Porque es poderoso Dios para mantenernos firmes. Amén. Hasta el fin. Él no nos dejará, hermano. Amén. Ahora sí dependemos, nosotros somos crédulos, vamos a recibir las consecuencias. Pero vamos a confiar y vamos a beber del Espíritu Santo. Hermano, nosotros con mi esposa, desde jóvenes, a orar, a buscar el Espíritu Santo. Renuncié a trabajo, renuncié a todo. Fui a Asunción para orar, ayunar y pedir el Espíritu Santo. Hasta que sentí el fuego del Espíritu Santo. Entonces, hermano, no tengo vergüenza. No tengo vergüenza y no tengo duda de que estamos en el camino correcto, en la verdad de Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús. Entonces, hermano, ríndase a Cristo, ríndase al Señor. Llore, pida. ¿Cuántas veces, hermano, yo tuve que pasar adelante, humillarme, reconocer, necesito de ti?